Brasil siempre produce talento, año tras año, generación tras generación. Pero una vez cada cierto tiempo, aparece alguien diferente. No solo mejor, diferente. Ese niño era... Qual é seu nome? Neymar, E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Neymar nació el 5 de febrero de 1992 en Mogi das Cruzes, Sao Paulo, Brasil. Y parece que si naciste ese día, ya llevas un paso de ventaja para convertirte en un crack. Recibió el nombre de su padre, quien también fue futbolista profesional, pero cuya carrera se vio interrumpida por casi un año debido a un grave accidente automovilístico. Ese día, la familia viajaba a Santos para visitar algunos parientes. Neymar tenía apenas 4 meses y estaba dentro del coche cuando, al intentar esquivar un vehículo que venía en sentido contrario, perdieron el control del automóvil. El bebé terminó debajo de uno de los asientos y sus padres, aterrados, no lograban encontrarlo. Por suerte, solo sufrió una leve herida en la cabeza y nada más grave ocurrió. Su padre, en cambio, sufrió una luxación grave en la pelvis que lo alejó de los campos por casi un año, dándole fin a su carrera futbolística. Tras recuperarse, fue prestado varias veces y, viendo que no alcanzaría el éxito esperado y con 2 hijos pequeños, decidió retirarse a los 32 años. La familia se mudó entonces a São Vicente, en el litoral paulista, en la casa de los abuelos de Neymar. Vivían en un barrio modesto, con 9 personas compartiendo la misma vivienda. Fue allí, en la famosa Baixada Santista, donde Neymar comenzó a dar sus primeros pasos en el fútbol. Tiempo después, su padre jugaba un partido amistoso en la playa de Itararé, cuando un conocido cazatalentos de la Baixada Santista, Betinho, que ya había descubierto a Robinho, se fijó en un niño de 6 años corriendo por las gradas. Era Neymar. Su velocidad, agilidad y yoga bonito llamaron la atención de inmediato. Betinho se acercó a los padres y les propuso llevarlo a jugar fútbol sala en el Tumbiaro, un club tradicional de São Vicente. Así, Neymar dio sus primeros pasos en el futsal, siempre bajo la guía de Betinho, su primer entrenador. El niño pronto se destacó en los torneos de futsal y más tarde, Betinho lo llevó a Portuguesa Santista. En ese momento, Neymar ya deslumbraba tanto en la cancha de futsal como en el campo de césped, demostrando una técnica y una creatividad poco comunes para su edad. El primer gran retorno que el fútbol le dio a Neymar no fue dinero, fueron estudios. Fino, entrenador de la Portuguesa Santista, consiguió una beca para que Neymar y su hermana pudieran estudiar en un colegio privado en Santos. A cambio, el joven debía representar al equipo de futsal de la institución. Durante 2 años disputó la Copa TV Tribuna, uno de los torneos escolares más importantes de la región, transmitido en vivo los sábados por la mañana. En su primer año, el equipo llegó a la final y terminó subcampeón. Aunque no levantaron el trofeo, Neymar fue elegido como la gran figura del campeonato. Al año siguiente, regresaron a la final. Esta vez no hubo dudas. El equipo se coronó campeón invicto, y Neymar se llevó los premios de máximo goleador y jugador más destacado del torneo. Su talento ya no pasaba desapercibido. Fue entonces cuando Quesito, exjugador de la selección brasileña, ídolo del Santos y en ese momento director de fútbol del club, buscó a Fino para preguntar qué hacía falta para llevar a aquella joya a las divisiones inferiores del Santos. El detalle curioso era que el club no tenía una categoría para la edad de Neymar. La solución fue extraordinaria. Crearon una categoría sub-13, prácticamente para poder incorporarlo al albinegro. Así, con apenas 11 años, Neymar llegó al Santos y comenzó oficialmente su proceso de formación en el club que históricamente había visto nacer a grandes talentos. No es casualidad que el rayo caiga tantas veces en el mismo lugar. Gracias a una habilidad muy por encima del promedio, Neymar empezó a saltarse categorías en la cantera santista
compitiendo con jugadores mayores y destacando entre todos. Su camino apuntaba hacia una profesionalización precoz. Sin embargo, su historia en el Santos pudo haberse interrumpido apenas 2 años después, cuando el empresario Wagner Ribeiro, recomendado por Robinho, lo llevó a visitar al Real Madrid. El representante tenía una relación cercana con Florentino Pérez, quien en ese momento era presidente del Real Madrid. Aprovechando ese vínculo, llevó a Neymar y a su padre a conocer el club que atravesaba la famosa era de los Galácticos, con figuras como Ronaldo Nazario, David Beckham y Zinedine Zidane en el plantel. Durante la visita, Neymar conoció a varias estrellas y entrenó con las categorías juveniles del club. Su rendimiento sorprendió a los directivos madridistas, que no tardaron en presentar una propuesta formal para que se quedara de manera definitiva. Según contaría más tarde Wagner Ribeiro en una entrevista, el Real Madrid cubrió todos los gastos de la estadía durante casi 20 días en un hotel. Neymar superó todas las pruebas deportivas y la oferta fue contundente. Un salario de 10.000 euros mensuales. 1 millón de euros como prima de fichaje, vivienda, colegio y hasta un empleo para su padre. En lo deportivo todo brillaba, pero fuera del campo la historia era distinta. Con apenas 11 años, lejos de casa, comenzaron a pesar los sentimientos de un niño. Después de 15 días, Neymar ya extrañaba a su madre, a su hermana, su rutina, su mundo. Y empezó a pedir que regresaran a Brasil. Cuando en el Santos se enteraron del viaje de Neymar a España, Sito y otros directivos acudieron al presidente del club, Marcelo Teixeira. Él se puso en contacto de inmediato con el padre del jugador para convencerlo de no firmar con los españoles y mantener al chico en el Santos, a pesar de que algunos dirigentes, e incluso el propio Sito, consideraban que era demasiado dinero para apostar por un juvenil. El presidente decidió igualar la oferta del Real Madrid. Compró un apartamento cerca de Vila Belmiro para la familia y aseguró la permanencia de Neymar en el club. Fue la mayor inversión realizada por el Santos en un futbolista de fuerzas básicas hasta ese momento. El 7 de marzo de 2009, en un partido entre Santos y Oeste por el Campeonato Paulista, con el marcador 0-0 a los 14 minutos del segundo tiempo, el técnico Wagner Mancini escuchó el clamor de la afición en el Pacaembu. Y llamó al joven Neymar para debutar como profesional. Con apenas 17 años, Neymar jugó su primer partido en la élite. No marcó ese día, pero dejó buenas sensaciones y ayudó al equipo a ganar 2-1. Así comenzaba oficialmente su historia en el Santos. En su primer año como profesional, llevó al equipo hasta la final del Campeonato Paulista. Sin embargo, se encontró con un obstáculo llamado Ronaldo Nazario, el fenómeno. Anotó 2 goles en Vila Belmiro, y el título terminó en manos del Corinthians. Pero 2010 fue el año de su consolidación. No importaba de qué equipo fueras hincha, todos querían ver jugar al Santos. El equipo liderado por Robinho, Neymar y Paulo Enrique Ganso marcó una época por su fútbol ofensivo y vistoso. El Santos ganó el Campeonato Paulista y Neymar fue el máximo goleador con 14 tantos, incluyendo un gol espectacular contra el Santo André, que fue nominado al premio Puskás de la FIFA. Ese mismo año, el club también conquistó la Copa do Brasil. Con 11 goles en 8 partidos, Neymar volvió a ser el goleador del torneo. Fue una campaña recordada por las celebraciones, las danziñas y goleadas históricas como el 10-0 sobre el Navirayense y el 8-1 frente al Guaraní FC. En medio de ese auge, llegó una oferta difícil de ignorar. El Chelsea FC puso sobre la mesa 35 millones de euros.
Para el contexto del fútbol brasileño en ese momento, era una cifra prácticamente imposible de rechazar. Sin embargo, Neymar decidió quedarse. El Santos presentó un plan deportivo para su crecimiento y convenció a la familia de que aún no era momento de irse. El estilo atrevido del Santos enamoraba a todos, Brasil, y la dupla Neymar-Ganso se convertía en fenómeno nacional. Participaban en campañas publicitarias, eran ovacionados en aeropuertos y hasta aparecieron en el programa de Jo Soares junto al plantel santista. La fama crecía a un ritmo acelerado, pero cuando salió la lista final, solo Robinho estaba incluido. Neymar y Ganso quedaron fuera de la Copa del Mundo de 2010. El debut de Neymar con la selección mayor llegó poco después, en un amistoso ante Estados Unidos en Nueva Jersey. Ese mismo día marcó el primero de lo que serían muchos goles con la camiseta de Brasil. En ese año también protagonizó una situación que terminó influyendo en el reglamento. Neymar popularizó la famosa paradiña en los penales. Frenaba en la carrera y descolocaba a los arqueros. La jugada generó tanta polémica que la FIFA terminó ajustando la norma y prohibiendo ese recurso. Obligado a cambiar su manera de ejecutar, empezó a fallar algunos penales mientras se adaptaba a la nueva regla. La tensión explotó en un partido contra el Atlético Goianiense. Neymar había provocado un penal y se preparaba para cobrarlo, pero el técnico Dorival Jr. ordenó que lo ejecutara otro compañero. La decisión no le cayó nada bien. Visiblemente molesto, comenzó a exagerar en los regates durante el resto del partido y terminó discutiendo incluso con Edu Dracena, capitán del equipo. Esa noche, el entrenador rival, René Simoes, lanzó una frase que daría la vuelta al país. Estamos creando un monstruo. Al día siguiente, Neymar compareció ante la prensa y pidió disculpas públicamente. Dorival lo dejó fuera del siguiente partido ante el Guarani FC e incluso planeaba marginarlo del clásico contra el Corinthians. La directiva no estuvo de acuerdo con esa decisión y terminó despidiendo al entrenador. Neymar cerró 2010 con 43 goles y consolidado como el gran referente del Santos FC. El 2011 comenzaba con un objetivo claro: conquistar la Copa Libertadores. Con apenas 19 años recién cumplidos, Neymar disputaba su primer gran torneo internacional como profesional, la Copa Libertadores, y no sintió la presión. En un partido de la fase inicial, la afición llevó miles de máscaras con su rostro. Tras marcar un golazo, celebró poniéndose una de ellas. El árbitro interpretó el gesto como provocación, le mostró la segunda amarilla y terminó expulsado. Después de su salida, el partido se volvió tenso y el equipo chileno estuvo cerca de empatar. Pero el Santos FC resistió, ganó 3-2 y siguió en carrera. Con la llegada de Muricy Ramalho al banquillo, el equipo tomó mayor solidez y terminó alcanzando la final. La definición fue ante el Peñarol. Tras un empate sin goles en Uruguay, la serie se resolvió en el Pacaembu. Neymar marcó en la vuelta y el Santos ganó 2-1, conquistando su primera Libertadores en la era post-Pelé. Neymar fue el máximo referente del equipo y elegido mejor jugador del torneo. En el segundo semestre, el Santos bajó un poco la intensidad. Neymar, no. Uno de los partidos más recordados de esa temporada fue el histórico 5-4 ante el Flamengo en Vila Belmiro. Con 9 goles en total, Neymar anotó 2, incluido un gol extraordinario que luego ganaría el premio Puskás de la FIFA al mejor gol del año. El Santos llegó a estar 3-0 arriba, pero del otro lado estaba Ronaldinho, quien marcó 3 goles, uno de ellos de tiro libre por debajo de la barrera. Flamengo terminó remontando en una exhibición inolvidable de 2 generaciones del fútbol brasileño. Para entonces, Real Madrid y FC Barcelona ya competían por ficharlo. Sin embargo, Neymar volvió a sorprender y renovó con el Santos hasta el Mundial de 2014. El año cerró con el Mundial de Clubes. En la final, ante el Barcelona de Lionel Messi, el conjunto español ganó 4-0. Fue el primer enfrentamiento entre Neymar y Messi. Años después, compartirían vestuario e historia.
En 2012, Neymar volvió a conquistar el campeonato paulista, logrando un tricampeonato que el club no conseguía desde 1969. Fue elegido mejor jugador, mejor delantero y goleador del torneo. En la Libertadores volvió a ser determinante. En octavos de final, tras perder 2-1 en la ida en la altura de Bolivia ante el Bolívar, el técnico rival minimizó su impacto. En la vuelta, en Villa Belmiro, el Santos aplastó 8-0. Neymar marcó 2 goles, dio 3 asistencias y respondió en el campo. En la celebración, hizo un gesto presentándose a las 4 tribunas como diciendo: «Ahora ya saben quién soy». Aunque el Santos cayó en semifinales ante el Corinthians, que luego sería campeón, Neymar terminó como máximo goleador del torneo. También conquistó la Recopa Sudamericana frente a la Universidad de Chile, marcando y siendo elegido mejor jugador de la final. Ese año logró algo reservado para muy pocos. Fue ovacionado por la afición rival. Ocurrió en el Estadio Independencia, tras una goleada 4-0 sobre el Cruzeiro. Neymar participó en todos los goles, marcó 3 y dio una asistencia. Después de su tercer tanto, los hinchas locales comenzaron a aplaudirlo y corear su nombre. En 2012, cerró con 53 goles y 27 asistencias en 60 partidos. Cifras de élite mundial, jugando en Brasil. Pero en 2013, llegó el momento que todo santista temía. Ya no era posible retener a un talento de esa magnitud. El 26 de mayo disputó su último partido con el Santos, en Brasilia. Ante el Flamengo, el empate sin goles fue lo de menos. El marcador no importaba. El resultado era irrelevante. Lo que realmente estaba en juego esa noche no eran 3 puntos. Era una despedida. El estadio no fue a ver un partido. Fue a despedir a un hijo. Cada toque de balón parecía más lento. Cada aplauso más largo. Cada mirada más consciente de que era la última vez. No era tristeza, era orgullo. Porque el chico que alguna vez deslumbró en Villa Belmiro ya no pertenecía solo a Brasil. Le quedaba pequeño el continente. Y aunque el partido terminó 0-0, nadie habló del empate. Se habló del legado, de la Libertadores, de las noches imposibles, de la magia que devolvió al Santos FC a la cima de América. Aquella noche no fue un final. Fue una puerta que se cerraba para que otra, mucho más grande, pudiera abrirse. Y mientras el estadio lo ovacionaba, ya no despedía a una promesa. Despedía a un fenómeno que estaba listo para conquistar el mundo. El club que ganó la carrera por ficharlo fue el FC Barcelona, en una transferencia que superó los 86 millones de euros, convirtiéndose en una de las ventas más altas en la historia del fútbol brasileño. Antes de partir, Neymar dejó una promesa clara: me voy, pero voy a volver. Que Deus bendiga. Visca Barça. Now the Barcelona supporters crank up the volume in the extra time quicken the play. Taking on all comers. Feeds it to Neymar. Neymar steadies himself. Now there is a way to introduce yourself into a Clásico. The name of Neymar goes down in the history books. Cuando Neymar aterrizó en el FC Barcelona, no llegó como promesa, llegó como fenómeno. El mundo quería ver si el chico de Santos podía sobrevivir al escenario más grande de todos. Y no solo sobrevivió, se adaptó, creció, explotó. Formó parte de uno de los tridentes más letales que ha visto el fútbol moderno. Velocidad por izquierda, desequilibrio en el 1 contra 1. Frialdad en las noches grandes. La temporada 2014-2015 no solo fue una buena campaña, fue una consagración. Neymar y el Barça se coronaron campeones de Liga, Copa del Rey y Champions League. En Berlín, marcó en la final. No fue un espectador del momento.
Fue protagonista. La Champions de 2015 no fue solo un trofeo más para el club. Fue la confirmación de que Neymar estaba listo para liderar el futuro. Terminó como uno de los máximos goleadores del torneo. Decisivo en cuartos, determinante en semifinales, letal en la final. Ya no era una promesa sudamericana, era una superestrella global. Y sin embargo, incluso levantando Europa, incluso levantando la liga, había algo que no terminaba de encajar. En ese equipo lleno de estrellas, el foco nunca apuntaba completamente hacia él. Seguía siendo parte de algo histórico, pero no el centro de la historia. Y para un talento de ese tamaño, eso pesa. Entonces llegó la decisión. No una transferencia cualquiera. El traspaso más caro que el fútbol había visto. El salto al Paris Saint-Germain no fue solo un movimiento deportivo. Fue una declaración. Quería dejar de ser el tercero en el cartel. Quería su propio escenario, su propio equipo, su propio legado. En París brilló. Goles, espectáculo, magia. Llevó al club a su primera final de Champions. Durante momentos parecía que el plan estaba funcionando, pero algo siempre interrumpía la historia. Lesiones en los momentos clave, polémicas fuera del campo, críticas constantes. Brillaba, pero nunca durante demasiado tiempo. El talento seguía ahí. La regularidad, no. Y poco a poco, la narrativa empezó a cambiar. Ya no se hablaba del heredero natural al trono. Se hablaba del talento que parecía destinado a dominar una era, pero que todavía estaba buscando cómo hacerlo. Neymar Jr. dejó el Paris Saint-Germain en agosto de 2023 para fichar por el Al Hilal de Arabia Saudita, cerrando una etapa de 6 temporadas, marcadas por lesiones graves y un declive en su felicidad personal. A pesar de su gran nivel deportivo, el brasileño describió su salida como una necesidad tras perder protagonismo y sentirse infeliz en París, asegurando que el club no contaba más con él. El tiempo pasó. Las luces de Europa ya no eran novedad. Las expectativas ya no eran sorpresa, eran presión. Cada temporada comenzaba con la misma pregunta. ¿Será este el año definitivo? Pero el fútbol no espera, y cuando el cuerpo empieza a frenar lo que la mente aún imagina, las decisiones pesan más. Entonces, el movimiento que nadie veía como prioridad comenzó a tomar forma. Volver, no a la élite europea, volver al origen, al lugar donde el talento no necesitaba explicación, donde la magia nació sin etiquetas, donde el nombre no era marca, era barrio. El regreso al Santos FC no fue una retirada, fue una pausa estratégica, un reinicio. Porque si algo ha definido la carrera de Neymar, no ha sido la falta de capacidad, ha sido la sensación constante de que algo quedó pendiente. Y ahora, lejos del ruido europeo, lejos de las cifras récord y los titulares interminables, queda una última pregunta. ¿Todavía queda tiempo? No para demostrar talento, eso nunca estuvo en duda, sino para convertirlo por fin en legado definitivo. Hoy entrena, se prepara, espera
El próximo capítulo no está escrito. Y quizás esa sea la parte más peligrosa, porque cuando el talento se siente acorralado por el tiempo, a veces aparece su versión más impredecible.